Ahora veremos el tema series de potencias. Ya vimos cómo estudiar la convergencia de series numéricas de infinitos términos, ¿sí? Vimos series conocidas, series de signos positivos con distintos criterios. También vimos series de signos alternados y en general las series de términos positivos y negativos. Ahora, en algunos casos pudimos calcular la suma, ese valor S, que no es otra cosa que el límite de S sub n cuando n tiende a infinito. Pero era solamente en algunos casos. En la mayoría de los casos no se puede calcular. Bueno, nosotros habíamos trabajado en ese momento con la suma de A sub n. Vamos a necesitar cambiar la letra para no confundirnos más adelante. Y vamos a tener entonces ahora que la serie va a ser suma de C sub n. La sucesión que da origen a esta serie entonces va a ser una sucesión que tiene un elemento general que lo vamos a llamar C sub n. Sí, en general no conocemos la suma, pero vimos cómo hacer para analizar la convergencia o estudiar el carácter de la serie. Ahora vamos a ver sumas de infinitos términos donde cada uno de ellos es una potencia de una variable. En general nosotros trabajamos con la variable x, entonces cada uno de los términos de esta nueva serie va a tener x elevado a una potencia. Este sería un ejemplo de lo que estoy diciendo. Ya no va a ser una serie numérica de infinitos términos, sino que va a ser una serie de potencias de x. Cada uno de estos términos tiene la variable elevado a la 1, a la 2, a las 3, a la n. Y esta serie se va a transformar, bueno, acá está otra forma de expresar la misma serie, ¿sí? Comenzando desde n igual a 0, esta serie se va a transformar en una serie numérica de las que ya estudiamos en cuanto le demos valores a x. Entonces, retomando, volviendo a escribir la expresión de este ejemplo que pusimos, vamos a ver que si x toma un valor determinado, tenemos una serie numérica. Y esto va a suceder en cualquier serie de potencias alrededor de x igual a 0. Por ejemplo, si x es 1, basta con reemplazar x por 1 y tengo esta serie, que es una serie divergente. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que esa serie es divergente? Bueno, sabemos que es divergente porque es una serie muy parecida a la serie armónica, ¿sí? Que se sume 1 en el denominador no me va a cambiar seguramente el carácter respecto a la armónica. Pero si tienen duda, lo que se puede hacer es aplicar el criterio de comparación usando límites y la comparamos con la serie armónica y va a dar que es divergente. Si x es menos 1, esa serie se va a transformar en una serie parecida a la anterior, pero de signos alternados, que me va a cumplir el teorema de Leibniz y me va a resultar ser convergente. Entonces, el carácter de la serie, en este caso el carácter de la serie, va a depender del valor de la variable x. ¿Sí? Vamos a ver otros casos después, de otros ejemplos, pero en este caso, si yo, por ejemplo, tomo x igual a menos 1, me da convergente, y si tomo x igual a 1, me va a dar divergente. Hay un teorema que me dice que si la serie de potencias es divergente para x igual a x sub 0, que sería el caso de x igual a 1, va a ser divergente para todos los x que sean mayores que 1 y menores que menos 1. El teorema también me dice que si la serie es convergente para menos 1, habla de x0, pero si es convergente para x0 igual a menos 1,
va a ser convergente para todos los valores que estén entre menos 1 y 1, ¿sí? Sin incluir el 1 porque ya vimos que es divergente. Pero bueno, nosotros no nos vamos a basar en ese teorema porque no vamos a estar analizando uno por uno los valores de X que hacen que la serie sea convergente. Lo que tenemos que tener claro ahora entonces es que el carácter de la serie, en este caso va a depender del valor de la variable X, ¿sí? Va a haber entonces, por lo que les estaba diciendo, un intervalo de radio R donde la serie es convergente. El intervalo para este ejemplo, entonces les dije que va a ser desde menos 1 hasta 1, ¿sí? Va a ser convergente. Y en ese intervalo va a ser absolutamente convergente. Ahora, si yo incluyo el menos 1 también en el intervalo, ya voy a tener un intervalo cerrado que va desde menos 1, perdón, un intervalo semicerrado, cerrado en menos 1 y que va hasta 1 abierto, ¿sí? Entonces, estamos viendo para este ejemplo que tenemos un intervalo de radio R donde la serie es convergente. Ahora, siempre va a suceder lo mismo, que voy a tener ese intervalo de radio R real. Vamos a ver otro ejemplo de serie de potencia, que es este que está acá, es la suma, también empezando en 0, del producto de n factorial por x a la n. ¿Sí? En este caso la serie numérica resultante solo será convergente cuando x es igual a 0. Fíjense que en el caso anterior, el intervalo donde la serie era convergente, que era de radio R igual a 1 en el caso anterior, resultó que también incluía en ese intervalo al x igual a 0. Entonces, x igual a 0 hace que sea convergente la serie anterior y esta serie que estoy presentando. La diferencia es que en esta serie solamente va a ser convergente cuando x es 0. No vamos a tener entonces el intervalo como teníamos recién, y si quieren verlo como un intervalo x igual a 0, tienen que pensar que el radio de ese intervalo es 0. ¿Sí? Y bueno, ¿por qué no se va a cumplir? ¿Por qué no va a ser convergente para otro valor de x distinto? Y simplemente porque no se va a cumplir la condición necesaria de convergencia. Pongan cualquier valor de x dentro de esa serie y van a ver que el límite de el a sub n resultante o c sub n, dije que lo iba a llamar c sub n, va a ser, no va a ser 0, va a ser distinto de 0. Por lo tanto, va a ser divergente. Bueno, ¿qué otro ejemplo podemos dar? Y podemos dar el ejemplo de una serie de potencias conocida, bastante conocida. Después en la práctica se verá por qué es tan conocida esta serie de potencias. Y si yo reemplazo cualquier valor de x, cualquier número real, supónganse 0, obviamente si es 0 ya sabemos que va a ser convergente porque son series de potencia alrededor de 0. Si reemplazo cualquier valor de x en esa serie, vamos a obtener una serie numérica que va a ser convergente. Entonces esta serie va a ser convergente para todo valor de x real. Si es 0 también va a ser convergente, y entonces lo que estoy diciendo es que si yo pienso que va a haber un intervalo centrado en 0 donde la serie va a ser convergente, yo puedo pensarlo a ese intervalo como un intervalo que tiene radio infinito. ¿Sí? Reescribiendo lo que sería una serie de potencias, ya con el término, con el coeficiente c sub n en lugar de a sub n, la serie de potencias centrada en x igual a 0 va a tener esa forma.
Entonces, al analizar el conjunto de valores de x que hacen convergente a una serie de potencias, que va a ser lo que defino como intervalo de convergencia, por lo que estuvimos charlando recién, se presentan tres casos posibles. El primer caso es que la serie converge para todos los x pertenecientes al intervalo centrado en cero, y con radio distinto de cero, pero radio real distinto de cero. El segundo caso, la serie converge para todo número real, entonces yo voy a ver que el intervalo de convergencia está centrado en cero y el radio es infinito. Y por último caso, la serie converge solamente para x igual a 0, pensamos a ese intervalo como un intervalo del radio 0. Cuando el radio de convergencia en el primer caso es R perteneciente a los reales excepto el 0, se tendrá que analizar la convergencia en los extremos del intervalo. ¿Sí? El intervalo de convergencia entonces va a ser, o puede ser, desde menos R hasta R abierto, desde menos R hasta R cerrado en L, puede ser también cerrado en menos R y abierto en R, o puede ser cerrado en menos R y R. ¿Sí? Por ejemplo, lo que nosotros vimos, xn sobre n más 1, resultó que tenía un radio de convergencia igual a 1. Con este valor del radio igual a 1, resulta, después de analizar qué es lo que pasa en los extremos, que va a ser convergente en menos 1 también y va a ser divergente en 1. Eso ya lo habíamos visto anteriormente de por qué resultaba ser convergente y divergente. Era por reemplazar el valor de x con menos 1 o con 1. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular el intervalo de convergencia? Vamos a ver que si tenemos una serie de potencias de esa forma, se plantea el criterio de D'Alembert para series de términos positivos. Y el criterio me dice que yo tengo que calcular el límite de este cociente y ese límite tiene que ser menor que 1 para que la serie sea convergente. Entonces, planteando este límite, aplicando propiedad de x a la n más 1, lo separo como x a la n por x, se puede simplificar el x a la n con x a la n, sale fuera del límite ahora x como valor absoluto porque no depende de n, y me va a quedar entonces esta desigualdad. El valor absoluto de x es importante que esto vaya con valor absoluto porque este criterio se utiliza para series de términos positivos. Entonces, ahora, ¿qué posibilidades tenemos? No para x en valor absoluto, sino para el límite. La primera posibilidad es que el límite se me dé un número real distinto de 0. Entonces, yo voy a considerar que el radio de convergencia va a ser 1 sobre L, lo que significa que esto va a ser el límite de C sub n sobre C sub n más 1 en valor absoluto. Fíjense que en el cálculo del radio de convergencia ya no aparece x, porque estamos concentrados en este límite. ¿Sí? ¿Por qué resulta que el radio de convergencia da esto? Porque si es distinto de 0 el límite, yo lo puedo pasar dividiendo acá debajo de 1 y al pasarlo dividiendo me va a quedar una desigualdad que va a ser valor absoluto de x menor que 1 sobre L. Por lo tanto, 1 sobre L va a ser directamente el radio de convergencia. El segundo caso, bueno, después se analiza la convergencia, como ya dijimos, en menos R y R. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el caso más sencillo? Bueno, no es el más sencillo, pero el primero, donde el radio de convergencia es distinto de 0 y es un número real. Yo puedo entonces calcular a través de D'Alembert, llego a la conclusión de que el radio de convergencia va a tener esta forma. Entonces, centrado en 0, yo con este radio de convergencia
armo el intervalo analizando qué es lo que pasa en menos r y r. Recordemos que es un intervalo centrado en x igual a 0. ¿Qué va a pasar si es que el límite que multiplica el valor absoluto de x es 0? En ese caso, si este límite es igual a 0, lo que estamos diciendo, vamos acá arriba y miramos, que este límite 0 multiplicado por x, cualquier valor de x que pongamos acá multiplicado por 0 va a dar un producto, como resultado va a ser menor que 1, porque va a ser 0. Por lo tanto, en ese caso el radio de convergencia es infinito, ¿sí? Y el intervalo de convergencia va a ser desde menos infinito hasta infinito. Y el último caso, cuando el límite de ese cociente que tengo acá arriba me da infinito, entonces el radio de convergencia va a ser 0 y el intervalo se va a reducir a un solo punto que va a ser el centro, que es x igual a 0. Fíjense que esta fórmula que estoy utilizando para calcular el radio de convergencia cuando L es distinto de 0, en realidad también me va a servir para calcularlo en el segundo caso, cuando este límite me dé infinito, estoy hablando del radio de convergencia infinito, ¿sí? Y cuando es 0 el radio de convergencia, estoy hablando de que el límite que tenía en la desigualdad original era infinito. Entonces, por medio de esta fórmula puedo calcular el radio de convergencia. Si es que me da infinito, ya sé que son todos los reales. Si da 0, sé que es solo un punto. Y si da r distinto de 0, pero real, lo que tengo que hacer es terminar de armar el intervalo analizando los extremos. Volvemos al ejemplo. El ejemplo inicial me dice que c sub n es 1 sobre n más 1. Entonces el radio lo voy a calcular con esa fórmula. Voy a escribir 1 sobre n más 1. El término que le sigue, lo que se hace es aumentar en 1 a n, por lo tanto, me va a quedar 1 sobre n más 1 más 1. Acomodo dentro del límite esto y me queda en el numerador lo que tenía en el denominador de denominador, es decir, n más 2, y abajo me queda n más 1. Cuando hacen el cálculo de este límite resulta ser 1. Entonces el radio de convergencia, en este caso es 1, es un intervalo que va a estar centrado en 0 y va a ir desde menos 1 hasta 1. Lo que tenemos que analizar después es qué pasa en los extremos del intervalo. ¿Sí? En x igual a menos 1 resulta que esta serie que queda al reemplazar x por menos 1 es convergente, y cuando analizamos en x igual a 1, la otra serie es divergente, ¿sí? Por criterio de comparación. Esto ya lo charlamos al comienzo de la clase, pero lo reforzamos ahora. Menos 1, x menos 1 me da una serie que es convergente por el criterio, por el teorema de Leibniz, y esta serie, cuando x es 1, es divergente porque lo podemos obtener por comparación usando límites. Resultado de esto es que el intervalo de convergencia de la serie es el intervalo que va desde menos 1 a 1, cerrado en menos 1 y abierto en 1. Estas son series de potencias centradas en x igual a 0. Ahora, no todas las series de potencia están centradas alrededor de x igual a 0. En general vamos a hablar de series de potencias alrededor de x igual a a. El caso anterior es cuando a vale 0. Ahora, el tratamiento es el mismo, es exactamente el mismo que estuvimos haciendo hasta ahora. ¿Sí? La forma de la serie va a ser ya no de potencias de x, sino que van a ser potencias de x menos a. El intervalo del cual yo voy a hablar como intervalo de convergencia, entonces ahora va a estar centrado en a, pero lo que es radio de convergencia es lo mismo que estuvimos viendo recién. Entonces,
También se van a presentar tres casos cuando analicemos el intervalo de convergencia. La primera o el primer caso es cuando la serie converge para todos los x pertenecientes al intervalo centrado en A y de radio E distinto de 0. Tenemos los posibles casos, entonces, que vayan desde A menos R hasta A más R, abierto. Después, dos casos semiabiertos, cerrado en el extremo superior y cerrado en el extremo inferior en el tercer caso. Y el último caso, que sea cerrado en los dos extremos. Luego, podemos tener que la serie converge para todo número real. Ahí hablamos de que el radio va a ser infinito. Y la serie solo converge para un punto, en este caso va a ser en x igual a A. El radio vale 0. Pero el tratamiento es el mismo que en el caso anterior. Cuando hagamos el cálculo del límite del cociente entre Cn y Cn más 1 en valor absoluto para sacar el radio de convergencia, no se ve afectado por x menos a. Recuerden que en ese límite, para calcular el radio, no aparecen ningún x. Trabajaremos de manera similar al caso de series de potencias centradas en x igual a 0.